Tal como dice el profe Lucero, que recién estuvo dando su charla acá, es muy importante no dejar a la suerte la vida en la montaña, y el contar con un equipo de comunicaciones adecuado es fundamental para ello. Me presento, mi nombre es Cristian Troncoso, yo soy magíster en redes y telecomunicaciones, llevo varios años trabajando ya con sistemas críticos de comunicaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Y llevo un poquito más de 30 años de radioaficionado. Digamos, eso significa en la práctica que fuera de la parte laboral, los fines de semana o mi tiempo libre sigo experimentando con equipo de radio, con un grupo de colegas que nos apoyamos para este tipo de experimentación. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver un poco con el comportamiento, por ejemplo, de las redes celulares. ¿Por qué no me puedo fiar de un celular en la montaña? ¿Es suficiente un celular en la montaña o no lo es? El aspecto básico de las comunicaciones en los sistemas de emergencia, las bandas de frecuencia, algunas propuestas que se pueden hacer para mejorar las comunicaciones y algunas alternativas de sistemas satelitales. Bueno, primero que todo, las redes celulares son redes que no siempre me sirven para poder tener conectividad cuando estoy en el cerro. Y eso es porque las redes celulares están diseñadas de una manera tal en que la cobertura en la cual el proveedor la diseña es para poder comunicación a las personas que están en el ambiente urbano, no en el ambiente de cerro, fuera, digamos, de la ciudad. Y esa es la gran problemática. Entonces nosotros vamos con nuestro celular pensando que es suficiente para poder comunicarnos mientras estamos haciendo nuestra actividad en los cerros, y finalmente hay un punto en que dejamos de tener cobertura, dejamos de tener comunicación y simplemente quedamos a la deriva. El diseño, ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, es siempre mirando desde la antena de telefonía celular que todos conocemos hacia abajo, porque el usuario siempre está más de piso. El usuario, para los que diseñan las redes celulares, no están en los cerros, no están en el cajón del Maipo, ¿cierto?, metido en el volcán o en una quebrada, sino que es para los que estamos aquí en la ciudad. Para eso se usan unas antenas que se llaman sectoriales, que ustedes son las que pueden observar y que miran siempre hacia abajo, nunca miran hacia arriba, nunca. Las antenas están instaladas de una manera tal en que nos dé cobertura a los que estamos en los cerros. Y en situaciones de emergencia, ya vimos lo que ocurrió en el 27F, que el sistema de telefonía celular prácticamente colapsó. Lo que ocurrió ahí es que nos quedamos sin energía eléctrica y todas las BTS o estaciones de telefonía celular que están instaladas se quedaron sin energía eléctrica y por lo tanto no pudieron proveer de ningún tipo de servicio. Y nos quedamos perfectamente desconectados prácticamente del mundo por 8 horas por una fibra óptica que se cortó en el data center principal donde llega la fibra óptica aquí a Valparaíso y que alimenta de internet a todo nuestro país. Por lo tanto, en sistemas de emergencia o cuando yo requiero una ayuda, la verdad que la telefonía celular ya tenemos constancia duramente de que no es suficiente. Algunas comunicaciones de emergencia que hemos logrado, por ejemplo, para el 27F con un grupo de colegas, incluyendo algunos colegas que están acá presentes, partimos a prestar ayuda a algunos diferentes localidades de la séptima región que estaban totalmente aislados de las comunicaciones y habían familiares que no sabían si sus familiares estaban vivos o no lo estaban. Entonces nosotros colaboramos exclusivamente por medio de equipos de radio para lograr el puente entre Santiago y esas localidades, y íbamos a las casas de las personas y preguntábamos si se encontraban bien o mal, y eso lo damos como feedback a quienes estaban preguntando por radio respecto a sus familiares. Entonces aquí podemos comprobar empíricamente que las radiocomunicaciones en momentos de emergencia son muy útiles. La lección aprendida después del 27F, que creo que sea el evento más catastrófico que hemos tenido últimamente en nuestro país, es que no podemos confiar en que las comunicaciones de emergencia dependan de sistemas comerciales o de sistemas de telefonía celular. Bueno, ¿y cuál es la solución? Yo creo que pueden haber diferentes tipos de soluciones, pero una de las que están más al alcance de todos nosotros son los equipos de radio. Los equipos de radio tienen
cumple con varias condiciones que nos sirven para aquellos que nos gusta andar metidos entre medio de los cerros. Algunos conceptos básicos que tenemos que saber de comunicación en montaña para tener un desempeño correcto es que existe un espectro electromagnético en el cual las radios no todas transmiten en el mismo segmento. Hay unas radios que transmiten en un segmento bajo llamado HF, en un segmento medio llamado VHF, en un segmento más alto que el resto que se llama UHF, y entre ellas no son compatibles. Entonces hay que tener mucho ojo que cuando yo elijo la radio sea la radio correcta según la aplicación a la cual yo le quiero dar. Ahora, históricamente el VHF ha sido donde están la mayoría de los equipos que presta auxilio. Por ejemplo, ahí está Socorro Andino, ahí está Bomberos, ahí está el GOPE de Carabineros, que son la gente que normalmente anda haciendo búsqueda cuando hay un extraviado. Así que, de todas maneras, esa parte del espectro electromagnético es la que nosotros deberíamos apuntar cuando pretendemos comprar un equipo de radio. Los modos de propagación que tenemos es por línea directa, es decir, cuando yo me comunico de un equipo a otro y puedo observar visiblemente el otro equipo, o lo puedo hacer por alguna reflexión en algún cerro, pero eso, digamos, es algo que es un poco al azar, no es algo de lo que me pueda confiar. Entonces tengo que considerar eso cuando me meta en una quebrada donde no logro tener, por ejemplo, acceso visual a una ciudad. Dentro de las propiedades ópticas de las ondas de radio tenemos la refracción. La refracción es un fenómeno que nos juega en contra cuando, por ejemplo, yo estoy en la ciudad y quiero contactarme con alguien, y si alguien está en el cerro, pero en el cerro está perfectamente nublado. Entonces tengo partículas de agua en suspensión que provoca refracción, es decir, me cambia el ángulo de la señal. Y no es tan fácil conectarme como si donde yo estoy y donde me quiero contactar tengan el mismo clima. Es algo que hay que considerar. La reflexión es cuando mi señal de radio se refleja en alguna parte. Normalmente puede ser un cuerpo de agua, un lago, o puede ser, por ejemplo, un cerro, y me permite llegar donde por línea de vista directa no logro hacerlo. Y por último, la difracción. La difracción es cuando yo me contacto con alguien que está detrás de un cerro y se supone que no debiese poder contactar con esa persona porque está al otro lado de un cerro. Bueno, la difracción es la capacidad de las ondas de radio que tienen de poder rodear un obstáculo. Les decía, en las bandas de frecuencia, el GOPE, Socorro Andino y Bomberos trabajan en VHF, entonces es muy importante contar con un equipo de radio que cuente con esta banda. Si yo tengo un equipo de una banda distinta, es muy probable que quizás no pueda tener contacto con ellos cuando yo más lo necesite. Dentro de esta charla yo hice un par de entrevistas con algunas instituciones y, por ejemplo, para saber si yo tengo un equipo de radio y me pierdo y estoy cerca de ustedes, ¿puedo recurrir a ustedes para poder decirles necesito ayuda? Bueno, la mayoría de nosotros que vamos al Cajón del Maipo, ¿cierto?, siempre tenemos como referencia el Retén San Gabriel. Y en el Retén San Gabriel la respuesta fue que lamentablemente los equipos de radio que ellos utilizan son solamente para uso interno. Entonces, aunque yo tenga una radio, no puedo recurrir a ellos para poder pedirle una ayuda. Lo mismo ocurrió, un resultado también con CONAF. De hecho, la persona de CONAF me dijo, mira, nosotros tenemos que instalar las radios y funcionan muy bien entre nosotros, pero ni siquiera sé qué frecuencia funcionan, porque aquí viene una empresa, las instala y las radios funcionan, pero no tenemos idea de qué me estás hablando, de qué es lo que es VHF y lo que es UHF. Entonces, menos nos van a poder ayudar si nosotros le pedimos, digamos, una frecuencia para poder grabarla a nuestro equipo y poder tenerla en el caso que accedamos a un parque nacional. Y finalmente también me entrevisté con el director técnico del Cuerpo Socorro Andino, y la respuesta fue que ellos estaban tratando de obtener una frecuencia que pudiesen compartir a los montañistas y que se ocupe, ¿cierto?, como una frecuencia de encuentro para, en el caso de una emergencia. Esto fue hace unos 2 años la entrevista, todavía no sé si hay realmente han obtenido o no han obtenido esa frecuencia para poder dejarla, digamos, libre y compartirla entre todos los que salimos a excursionar. De hecho, en la misma página del Cuerpo Socorro Andino dice que, aparte de avisar uno por la página web el recorrido que va a hacer para que quede
una constancia del recorrido que nosotros vamos a realizar en un lugar, dice que nosotros debiésemos llevar un equipo de VHF, pero ahí dice contando con la debida autorización de su uso por parte de Subtel. ¿Quién es Subtel? Subtel es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es la parte del Estado que administra lo que es el espectro radioeléctrico. Es decir, todos los que utilizamos un equipo de radio debiésemos tener o una licencia de radioaficionado o un permiso otorgado por Subtel para el uso de estas radios. Y ahí es donde viene la complejidad, porque no todo el mundo tiene el interés por ser radioaficionado y no todo el mundo tiene el acceso para poder obtener una frecuencia en Subtel, puesto que hay que pagarle a una persona que haga el trámite, y una vez que uno obtiene la concesión de servicio limitado, el permiso, también tiene que pagar anualmente un delta. Y bueno, ¿y qué opina la FEACH? En el boletín número 1 del año 2018, la Comisión de Seguridad dijo que debiésemos ocupar una frecuencia que es la 462.712 en UHF o una frecuencia en VHF, pero lo que no especificaron es que si yo quiero ocupar esa frecuencia en VHF, la 144.080, tengo la obligatoriedad de tener una licencia de radioaficionado, y eso no lo especifica, entonces lleva un poco a confusión. No es solamente llegar, tener en mi equipo radio, meterle la frecuencia y transmitir por ella, porque necesito una licencia otorgada por Subtel para poder hacerlo. No es algo que yo lo pueda hacer libremente. Es como comprarme un vehículo y salir a manejar sin tener la licencia de manejo. No puedo, tengo que tener la licencia de manejo aunque tenga el auto. Tener un auto no significa necesariamente que yo tenga el permiso para poder manejar por donde a mí se me ocurra. Y esto es exactamente lo mismo si lo homologamos. Bueno, ¿qué opina el profe Ernesto Olivares, que más ratito va a estar dando una charla aquí? Profe que tuve la oportunidad de entrevistarlo porque fue instructor mío en el curso en la FECH, y dice, literalmente dice, las radiocomunicaciones son una herramienta indispensable en la montaña, tanto como para coordinar un ascenso como para enfrentar una emergencia. En la charla que dio hace poquito acá el profe Lucero también decía, no podemos dejar nuestra seguridad a la suerte. Él dijo, Dios está muy ocupado para pedirle que se preocupe por nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos que ayudarnos nosotros mismos en preocuparnos por nuestra seguridad. Y si bien una radio no es una garantía absoluta de que nos va a salvar la vida, en un momento sí puede hacerlo. De hecho, les puedo comentar que hace menos de un mes, ¿cierto? Todos supimos lo que ocurrió en el Cerro Puntiagudo, con 3 militares que subieron, ¿cierto?, en Puerto Octay, y de los 3 militares que subieron solamente bajó uno con vida. Y el que bajó con vida fue justamente el que tenía el equipo de radio, porque se pudo comunicar por radio con el equipo de rescate, pudo dar su posición y evitó que el helicóptero o las patrullas de rescate tuvieran que estar buscando cientos de hectáreas, ¿cierto?, o de kilómetros cuadrados, tratando de ubicar a una persona, y les dijo, esta es mi referencia, aquí estoy, y gracias a eso la persona llegó, lo rescataron en el helicóptero y se bajó caminando para el chequeo médico. Y no así las otras 2 personas que lamentablemente murieron en el lugar, y murieron por congelamiento, y las encontraron cuando, una vez que llovió mucho y se derritió la nieve, recién encontraron sus cuerpos. Entonces aquí, empíricamente y objetivamente, yo puedo decirle que la radio es una herramienta que en un momento determinado nos puede salvar la vida. Y para allá apunta esta charla. Ahora, ok, alguien me dijo que tenía que comprar una radio porque me puede ayudar en caso de emergencia, pero ¿qué radio compro? Y aquí viene un dolor de cabeza tremendo para la gente que no es especialista en radiocomunicaciones, porque existe una cantidad gigantesca de marcas, de modelos, de protocolos digitales, y existe el equipo analógico. Entonces, ¿cuál es el que debo comprar? Esa es una incógnita que se plantea muchas veces la gente cuando va a comprar un equipo radio, y como no obtiene una respuesta certera, finalmente termina no comprando nada. Mi postura es simplemente comprarse una radio analógica. Los sistemas digitales se aplican normalmente para empresas, para otro tipo de experimentación. En montaña no nos va a servir de mucho, porque la mayoría, yo les podría asegurar que con toda la gente que me entrevisto y con las muchas charlas que he dado de radiocomunicación en montaña, la mayoría, el 99% de las personas que andan en montaña con una radio, esa radio es analógica. Por lo tanto, si yo me compro una radio que es digital, que es más cara que la analógica,
no me va a servir absolutamente, no voy a tener ninguna ventaja con respecto a uno que comprarme una analógica. Entonces, algunas recomendaciones. Bueno, mi recomendación, y que he venido haciendo hace mucho rato, es tener una frecuencia única en el cual todos los que nos guste la montaña, a todos los que nos guste hacer senderismo, a todos los que nos guste andar en la naturaleza, podamos comunicarnos entre sí para coordinarnos y para poder pedir ayuda en caso que sea necesario. Ojo, la radio no es solamente para pedir ayuda, es también para coordinar, por ejemplo, la logística de los alimentos entre un campamento base y la gente que está tratando de hacer cumbre, dar el pronóstico del tiempo para aquellos que no tienen posibilidad de obtenerlo por otro medio. Entonces no es solamente para una emergencia, la radio permite comunicarnos, estar comunicados entre nuestro campamento base y la gente que pretende hacer cumbre. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, en España está el famoso Canal 77. El Canal 77 nació en respuesta a la búsqueda de un montañista que se perdió y alguien se dio cuenta que andaban muchos organismos de Estado y particulares buscando a esa persona, muchos. Están bomberos, están rescatistas, están gente del Estado, están militares, pero había un problema. Todas las patrullas salían, pero ninguna patrulla tenía comunicación entre sí, porque cada quien tenía su sistema propietario de comunicaciones y su frecuencia interna, por lo tanto no había una intercomunicación entre ellos, es decir, ni siquiera podían apoyarse en el caso de que alguno de esas patrullas lograra ubicar a la persona extraviada. Así que alguien tuvo la idea de generar un canal común, y en el caso de España es el canal 77. ¿Qué significa 77? Los equipos, por ejemplo, los Talk About, que son equipos de bajo costo, no muestran la frecuencia, sino que muestran el canal. Y el 7 corresponde al subtono, es decir, una especie de filtro para evitar que otra persona se meta en mi comunicación. Y aquí hay algunos parte de esta iniciativa. Por ejemplo, en la foto de la izquierda, son fotos que están puestas en la misma montaña. En la misma montaña, ¿cierto? Ponen unos postes o en los árboles y dice, si tiene, comunícate a través del 77, es decir, incentivan el uso de una frecuencia única. Y si ustedes ven a mano derecha, es una persona de Decathlon España, donde venden las radios y ahí mismo tienen el mismo folleto instalado, es decir, no solamente te vendo la radio, sino que te insto a que ocupes este canal. Eso acá en Chile, lamentablemente, todavía no llegamos a eso. Acá en Chile siempre hacemos las cosas medio extrañas, porque en España tenemos el canal 77, que es un canal PMR de la banda de los 146 MHz, por lo tanto ellos transmiten en 146 y fracción, y aquí en Chile se hizo el símil del canal 77, pero se ocupan los equipos FRS, que están en UHF en un rango un poco más alto, por lo tanto están en los 462 MHz. Es decir, si alguien viene de Europa y cree que va a tener la seguridad que él teniendo el canal 77 acá se va a comunicar con cualquiera de nosotros, lamentablemente no va a ser así. Entonces ese es un problema porque te da una falsa seguridad. Algunas cosas interesantes que he logrado encontrar, por ejemplo, en el libro de seguridad en altura aparece un poste de socorro en un cerro instalado en Alemania. Entonces yo llevé mi radio, pero la verdad que llamo y nadie me contesta, o se me acabó la batería, se me olvidó cargar la batería, o finalmente ando trayendo una radio que no logro saber porque se me cayó y se rompió el panel LCD y no logro saber en qué frecuencia estoy. Entonces ellos tienen unos postes, igual que nosotros tenemos acá en la autopista, donde aprieto un botón y por radio se comunica con una central. Y esto yo lo encuentro espectacular. Y yo decía, ojalá que alguna vez acá en Chile podamos tener algo similar. Este poste salvó la vida a dos montañistas en esa región de Alemania, que cayó un rayo, rompió unas piedras y ellos estaban escalando y tuvieron serias lesiones, la niña en la espalda y él en la mano, pero logró llegar a este poste y pedir ayuda, y ellos sabían que por medio de sus propios medios no iban a lograr bajar, pero estos están siempre conectados a una central que opera 24/7 y al otro día pudieron rescatarlo y salvar con vida. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de que las radiocomunicaciones logran salvar vidas. Esta fue una grata sorpresa que yo me encontré hace un mes atrás por mi trabajo. Yo trabajo en el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Fui al Cerro Tololo
y me encontré exactamente la versión chilena de este poste. Y ahí ustedes lo pueden ver, alimentado con un panel solar, la batería interna y la radio y la antena de comunicaciones. Incluso hay señalética en el camino que te dice, oye, cualquier problema que tú tengas en 1,5 km más adelante tenemos una radio si tú ves que necesitas pedir ayuda, porque ahí en esos sectores, al igual que los cerros que nos gusta a nosotros visitar, tampoco hay señal celular. Entonces, en este caso, es la radio la que presta el servicio de prestar ayuda en el caso de que alguna de las personas que trabajan en este observatorio tenga algún problema en el camino. Bueno, en el aspecto legal,